últimas fechas ha resultado evidente que las vertiginosas transformaciones y avances en el sistema jurídico mexicano que han permeado y se ha vuelto patente en la administración pública, en las legislaturas y sobre todo en la judicatura, y por supuesto en la labor de los defensores de los derechos humanos, sean instituciones, sean organizaciones no gubernamentales o miembros de la sociedad civil, dan lugar a este cambio fundamental, a este nuevo paradigma constitucional de entendimiento de los derechos. Este, a mi juicio, tiene su origen preponderantemente en los pronunciamientos que la Suprema Corte de nuestro país emitió en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano. Pues por paradójico que esto parezca, y sí, es paradójico, esta resolución se da en el contexto que atraviesa nuestro país, quizá uno de los momentos más difíciles por el que estamos atravesando de su historia reciente, una crisis en la seguridad nacional, los altos niveles de delincuencia y la cada vez más dura y acérrima lucha contra el crimen organizado, que hacen no solo necesario, sino urgente, tomar acciones para recobrar la paz social, tomando sí medidas drásticas, pero siempre, y le repetiré en todos los foros a los que yo llegue, siempre en el marco de un Estado constitucional, en un Estado democrático y en un Estado social de derecho, y bajo el balance de las medidas institucionales que les permitan operar y realizar sus funciones, pero centrado siempre su atención en la tutela y protección de los derechos fundamentales de toda la población. No hay justificación alguna para no respetar, para no proteger los derechos fundamentales, aún con las acciones y la lucha contra el crimen organizado. En este contexto resulta fundamental el diseño, pero sobre todo la funcionalidad de nuestro sistema jurídico, así como de las instituciones que tienen a cargo la operatividad de este, particularmente el de los órganos garantes. Así entonces, celebro una vez más, por ello, la organización de este evento, señora consejera jurídica. Como sabemos, a través de la historia de los derechos fundamentales se han venido desarrollando de manera progresiva, con lo que se ha hecho necesaria una protección más amplia, más efectiva de aquellos. Y en este campo histórico y en este camino histórico, pocas generaciones como la nuestra han tenido la oportunidad de atestiguar cambios tan importantes en cuanto a su protección y a su tutela, como la que hemos tenido oportunidad de presenciar nosotros y también desarrollar, hacerlos efectivos y que sean funcionales. Esta oportunidad nos viene de que el 6 y 10 de junio del año pasado se reformó la Constitución Política, cuya finalidad, como he venido señalando, fue modificar y hacer las adecuaciones al tradicional paradigma que sobre los derechos humanos había venido operando en nuestro país por casi 150 años. No solo en lo que al concepto de estos implica, sino también, y de manera muy relevante, en lo que a su tutela para su máxima eficacia y eficiencia y efectividad de ellos se refiere. En primer lugar, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial, como les comento, el 6 de junio del año en curso, se establecieron sin duda las bases constitucionales que van a regir el juicio de amparo para que este mecanismo de protección de los derechos fundamentales, o como anteriormente se les denominaba, las garantías individuales, vuelva a la esencia que le dio origen, el proteger los derechos
de las mujeres y hombres que vivimos en este país, lo que además enaltece al propio mecanismo de la defensa del ciudadano y a las autoridades también las enaltece si éstas se conducen como entes respetuosos e impulsores de los derechos humanos. Esta reforma, que entró en vigor el pasado 6 de octubre, se extiende a partir del artículo 103, fracción primera del Código Fundamental, la materia de la tutela constitucional, no solo a los derechos fundamentales y garantías reconocidas por la propia Constitución, sino también, y esto es muy importante, a los tratados internacionales de los que México es parte. Con esto se ha ampliado sustancialmente la materia del amparo y permite que los operadores jurídicos no nos vayamos a encontrar limitados al texto constitucional, sino que deben acudir también, o debemos acudir también, a las disposiciones de derecho internacional y, en su caso, aplicarlas atendiendo al caso particular. Entre otras de las trascendentales reformas en materia de amparo, se amplía la procedencia de este mecanismo procesal para extenderse más allá de quien tenga un interés jurídico, haciéndolo viable frente a intereses legítimos o inclusive a intereses colectivos, los que a su postre permitirá la exigencia y tutela de derechos sociales o ciertos derechos que por su naturaleza no son de la titularidad directa de un solo sujeto, como lo son, por ejemplo, los relativos al medio ambiente digno, a los derechos de los consumidores, entre otros. Esto podría dar lugar a que en algún momento se llegara a analizar la posibilidad de que las comisiones de derechos humanos podría llegar a dar lugar, no me estoy pronunciando, a analizar la posibilidad que las comisiones pudieran también promover amparo en defensa de un grupo o de un interés legítimo. Porque ya no está el interés jurídico, como es el interés legítimo y además hay intereses colectivos, podría, en su caso, existir esta posibilidad.